¿Alguna vez te has preguntado qué hay más allá de esta vida? El rabino David Cohen, un devoto líder espiritual, nunca esperó enfrentar la respuesta de primera mano. Una repentina experiencia cercana a la muerte lo empujó a un reino extraordinario de verdad y luz, alterando para siempre su comprensión del Mesías y la otra vida. El viaje de David no fue solo una revelación personal, se convirtió en un mensaje profundo destinado a ser compartido con el mundo. Lo que presenció no solo fue sorprendente, sino que conllevaba un llamado a la unidad y al despertar. Su experiencia nos desafía a cuestionar nuestras creencias y abrazar una comprensión espiritual superior que trascienda las divisiones. Suscríbete a Esoteric Uplift y comenta, tú eres mi guía. La vida de David dio un giro inesperado durante una tranquila tarde en casa. Una insuficiencia cardíaca repentina lo dejó clínicamente muerto durante varios minutos. En esos breves momentos, se encontró en un espacio radiante lleno de amor y luz indescriptibles. Una presencia divina llamó su nombre y lo guió a través de un viaje impresionante. Lo que vio reveló verdades universales sobre la vida, el Mesías y el alma eterna. Este encuentro no fue una experiencia ordinaria, sino una revelación destinada a remodelar su comprensión y su fe. David sabía que este era un mensaje que tenía que compartir, un llamado a preparar a la humanidad para un despertar espiritual más profundo. En el momento en que el cuerpo terrenal del rabino David Cohen se agotó, sintió que una paz inexplicable lo envolvía. No había dolor ni miedo, solo una sensación abrumadora de ser atendido. Era como si una mano amorosa lo hubiera acunado suavemente, llevándolo a un espacio más allá de la comprensión humana. Se encontró en lo que describió como un reino ilimitado de luz radiante. La luz no era cegadora, sino cálida y reconfortante, llena de una energía que parecía vibrar con la vida misma. En este espacio, David se sintió más vivo que nunca en la tierra. Sus sentidos se intensificaron, permitiéndole percibir la esencia de la existencia. Los colores eran vibrantes de una manera que nunca antes había visto y los sonidos resonaban como melodías armoniosas, cada una de las cuales contenía una verdad profunda. Pero lo que más destacó fue la presencia del amor, incondicional, puro e infinito. Mientras David intentaba observar lo que lo rodeaba, se dio cuenta de que una figura se acercaba a él. No era una persona en el sentido tradicional, sino un ser de luz que emanaba sabiduría y autoridad. Sin hablar, el ser se comunicó directamente con su alma, llamándolo por su nombre, David. La voz resonó dentro de él. Has sido traído aquí para ser testigo de la verdad. En ese momento, el corazón de David se llenó de una comprensión más allá de las palabras. Sabía que no se trataba de una visión o alucinación ordinaria. Estaba en un reino donde se habían levantado los velos de la limitación humana, permitiéndole ver la realidad espiritual que existe más allá del mundo físico. Este era el reino de la otra vida, un lugar donde el tiempo, el espacio y la separación dejaron de existir. El ser guió a David más hacia la luz y con cada paso, sintió que capas de dudas, miedos y preocupaciones terrenales desaparecían. Se dio cuenta de que lo estaban preparando para algo profundo, algo que no solo lo cambiaría a él sino que también impactaría las vidas de aquellos a quienes regresaría. Luego, el ser comenzó a mostrarle visiones, cada una de las cuales llevaba un mensaje de significado eterno. David entendió que lo que estaba experimentando no era solo para él, sino una revelación para el mundo. Mientras David estaba de pie en la luz radiante, el ser de sabiduría le hizo un gesto para que observara. De repente, el espacio a su alrededor cambió, revelando una visión impresionante del Mesías. La figura no se parecía a ninguna representación que hubiera visto en libros, arte o enseñanzas religiosas. El Mesías era un faro de unidad y amor, irradiando una presencia que trascendía todas las divisiones terrenales. David podía sentir la profundidad de la sabiduría y la compasión que emanaban de él. En esta visión, David vio al Mesías extendiendo sus manos a personas de todos los ámbitos de la vida, diferentes razas, religiones y culturas. Comprendió instantáneamente que el propósito del Mesías no se limitaba a un grupo o tradición. El Mesías fue el puente que conecta a la humanidad con lo divino,
una guía hacia la verdad universal que nos une a todos. David se dio cuenta de que mucho de lo que había aprendido sobre el Mesías estaba limitado por la interpretación y la división humanas. La verdad, sin embargo, era ilimitada e inclusiva. El Mesías habló directamente al corazón de David, no a través de palabras, sino a través de una comprensión profunda. A David se le mostró cómo las enseñanzas del Mesías se habían distorsionado con el tiempo, creando barreras en lugar de puentes. Se le mostró el mensaje original de amor, compasión y despertar espiritual destinado a toda la humanidad. Este no fue un llamado a abandonar la fe sino a elevarnos por encima de las divisiones y ver el plan divino en su plenitud. La visión hizo llorar a David. Vio al Mesías sanando a los quebrantados, elevando a los perdidos y abrazando a los rechazados. Fue un destello del amor divino en su forma más pura. David se sintió humillado y asombrado al saber que se le había encomendado una responsabilidad sagrada. Después de la visión del Mesías, el ser de luz se volvió hacia David y le habló con una gravedad que resonó en su alma. Lo que has visto no es solo para ti, dijo el ser. Debes regresar al mundo y preparar a otros para lo que les espera. David sintió que un peso de responsabilidad se apoderaba de él, pero iba acompañado de un profundo sentido de propósito. El ser le mostró destellos del futuro de la humanidad, tanto los desafíos como los triunfos. David vio un mundo que luchaba contra la agitación, la división y la complacencia espiritual. Pero en medio de la oscuridad, también vio chispas de luz, comunidades de fe surgiendo, corazones transformados y un enfoque renovado en la verdad espiritual. El mensaje era claro: la humanidad necesitaba prepararse, no a través del miedo o el pánico, sino cultivando una conexión más profunda con lo divino. David recibió instrucciones sobre cómo guiar a otros en su preparación. El ser enfatizó la importancia de la oración personal, la reflexión sincera y vivir una vida de compasión. El momento no es buscar respuestas del mundo sino mirar hacia adentro y hacia arriba, dijo el ser. David vio imágenes de pequeñas reuniones de personas estudiando las Escrituras, orando juntas y apoyándose unos a otros mediante el amor y la fe. No fueron movimientos grandiosos, sino acciones simples y sinceras que conllevaban un inmenso poder espiritual. El ser también advirtió sobre engaños que surgirían, falsas enseñanzas y distracciones que desviarían a la gente. Enséñales a discernir la verdad a través de sus corazones y de las Escrituras, instó el ser. David entendió que su papel no era crear miedo, sino inspirar esperanza y disposición. Estaba siendo llamado a ser vaso de verdad y aliento, que ayuda a otros a encontrar su camino hacia lo divino. Mientras David Cohen continuaba su viaje en el reino de la otra vida, el ser divino lo llevó a un lugar que revelaba la profunda armonía de la eternidad. Este reino no se parecía a nada que David hubiera podido imaginar. No era un lugar singular, sino una vasta extensión llena de dimensiones interconectadas, cada una de las cuales vibraba con una frecuencia única de propósito divino. David podía percibir innumerables almas existiendo en perfecta unidad, su individualidad mezclándose perfectamente con una mayor presencia colectiva. Lo que más impresionó a David fue la abrumadora sensación de paz y pertenencia. Vio almas comunicándose sin palabras, sus pensamientos y emociones fluyendo sin esfuerzo entre sí. Aquí no había barreras de idioma, cultura o creencias. El amor era el lenguaje universal y cada ser irradiaba una esencia pura de alegría y plenitud. Era como si la totalidad de la creación estuviera en perfecta sincronización, formando una divina sinfonía de existencia. El ser de luz explicó a David que esta armonía no estaba reservada a unos pocos elegidos sino que era el destino destinado a toda la humanidad. Esta es la verdad de tu existencia, dijo el ser. Todos están llamados a este lugar, pero no todos están preparados para entrar. David sintió una profunda tristeza al darse cuenta de cuántas vidas en la tierra estaban enredadas en la ira, la división y las búsquedas materiales, impidiéndoles abrazar esta unidad eterna. Luego se le mostró cómo las decisiones que tomaban las personas durante su vida terrenal influyeban en su capacidad para alinearse con esta armonía divina. Los actos de amor, perdón y bondad crearon caminos que acercaron a las almas a este estado de paz eterna.
Por el contrario, las decisiones basadas en el egoísmo, el odio y el miedo crearon barreras que mantuvieron a las almas en un estado de estancamiento espiritual. David se sintió humillado al darse cuenta de que la otra vida no era un destino lejano sino una continuación de las elecciones e intenciones cultivadas durante la vida. La armonía que presenció fue el cumplimiento máximo del viaje de cada alma, un estado de ser donde todas las divisiones se disolvieron y solo quedó la verdad divina. Luego, el ser divino se volvió hacia David con una expresión solemne, su luz se atenuó ligeramente al revelar una advertencia crucial. David, decía, el mundo al que regresarás está velado por el engaño. Muchos han sido descarriados, creyendo en verdades falsas que los alejan del camino de la luz. David escuchó atentamente, sintiendo el peso del mensaje presionando su alma. Se le mostraron visiones de la humanidad, no como individuos, sino como colectivo. Vio cuántos estaban atrapados en ciclos de materialismo, persiguiendo placeres fugaces mientras descuidaban su crecimiento espiritual. Estas distracciones no son meros accidentes, explicó el ser. Son orquestaciones diseñadas para alejar a las almas de su propósito divino. El ser enfatizó que el adversario trabajó sutilmente, creando enseñanzas falsas que parecían buenas en la superficie pero que conducían al estancamiento espiritual o la destrucción. David vio imágenes de personas que adoptaban ideologías y prácticas que prometían soluciones rápidas a sus luchas, pero que al final las dejaban vacías. Vio cómo ni siquiera las comunidades religiosas eran inmunes a estos engaños. El ser le mostró iglesias y sinagogas donde las enseñanzas estaban diluidas o distorsionadas para apelar a los deseos mundanos en lugar de a la verdad divina. Cuidado con los mensajes que buscan consolar el ego pero descuidan el alma, advirtió el ser. La parte más sorprendente de esta revelación fue la constatación de que muchas personas bien intencionadas eran, sin saberlo, cómplices de la difusión de estos engaños. David sintió una profunda sensación de urgencia al comprender que su tarea era ayudar a la gente a reconocer y rechazar estas falsedades. Enséñeles a regresar a la esencia de la verdad divina, el amor, la humildad y la fe, le dijo el ser. Guíalos a buscar no lo fácil, sino lo eterno. También se le mostró a David cómo la oración y el discernimiento espiritual serían herramientas fundamentales para combatir el engaño. El ser explicó que aquellos que desarrollaran una conexión personal profunda con lo divino podrían ver a través de las mentiras y alinearse con la verdad. David resolvió que se dedicaría a ayudar a otros a despertar su conciencia espiritual y resistir las fuerzas que buscaban desviarlos. En medio de las advertencias y revelaciones, David también recibió una visión de esperanza, un vistazo al avivamiento que surgiría de las luchas de la humanidad. El ser divino lo guió a ver un futuro donde los corazones volverían a la verdad y las comunidades serían transformadas por la fe y el amor. Esta visión llenó a David de fuerza y optimismo renovados, sabiendo que incluso en los tiempos más oscuros, la luz podía abrirse paso. Vio pequeños grupos de personas reunidas en hogares, campos e incluso espacios en línea, unidos por un deseo compartido de buscar lo divino. Estos encuentros estuvieron marcados por la sinceridad y la sencillez. No había ceremonias ni jerarquías elaboradas, solo individuos orando juntos, leyendo textos sagrados y apoyándose unos a otros en sus viajes espirituales. El ser explicó que este regreso a la fe genuina sería la piedra angular del avivamiento. David también vio cómo este avivamiento no se limitaría a una sola religión o cultura. Personas de todos los orígenes se estaban reuniendo, reconociendo las verdades universales que los conectaban. Este movimiento no trataba de uniformidad sino de unidad en la diversidad, un despertar colectivo a la presencia divina dentro y alrededor de ellos. La visión mostraba a personas dejando de lado sus prejuicios y abrazándose unos a otros como hijos del Creador. Lo que destacó para David fue el papel de la generación más joven en este avivamiento. Vio a hombres y mujeres jóvenes asumiendo roles de liderazgo, inspirados por un hambre de autenticidad y verdad. Estos jóvenes líderes no tuvieron miedo de desafiar tradiciones obsoletas y denunciar la injusticia, guiando a sus comunidades con compasión y sabiduría. David entendió que eran portadores de la antorcha de un futuro mejor, llevando hacia adelante la luz del avivamiento.
El ser divino enfatizó que este avivamiento no se produciría fácilmente. Requeriría sacrificio, humildad y una fe inquebrantable. Pero también le aseguró a David que el amor y la guía del Creador sostendrían a quienes decidieran recorrer este camino. David sintió una profunda sensación de esperanza al darse cuenta de que, a pesar de los desafíos, la humanidad no estaba sola. El Creador estaba trabajando activamente. A través de las personas, para lograr transformación y renovación, David sabía que esta visión no era solo una promesa sino un llamado a la acción. Regresaría al mundo con un propósito renovado de inspirar a otros a ser parte de este avivamiento y preparar sus corazones para el plan divino que se desarrolla ante ellos. Mientras el rabino David Cohen permanecía en la radiante presencia de lo divino, la luz comenzó a desvanecerse ligeramente, indicando que su tiempo en este reino extraordinario estaba llegando a su fin. El ser de luz habló con un tono profundo y resonante: David, tu viaje hasta aquí no está completo, pero debes regresar. Has sido elegido para llevar este mensaje a aquellos que quieran escucharlo. David sintió al mismo tiempo una renuencia a dejar la paz que había experimentado y un abrumador sentido de propósito para cumplir la misión que se le había confiado. En un instante, David sintió un tirón repentino, como si estuviera siendo atraído a través de capas de realidad de regreso a su cuerpo físico. La transición fue abrupta y discordante. Abrió los ojos en una habitación de hospital, rodeado de personal médico y los rostros preocupados de su familia. La sala se llenó con los pitidos de los monitores y el zumbido de los equipos de salvamento. Estaba vivo, pero ya no era el mismo. Cuando recuperó los sentidos, David se dio cuenta de que todavía podía sentir rastros del reino espiritual a su alrededor. Los colores parecían más vibrantes y los sonidos de las voces y las máquinas parecían tener una resonancia más profunda. Notó la calidez de las manos de su familia sosteniendo las suyas y el amor genuino en sus ojos. Estos pequeños momentos terrenales tenían ahora para él un significado eterno. Los médicos se maravillaron de su recuperación y la describieron como nada menos que un milagro. David había estado clínicamente muerto durante varios minutos, pero regresó sin daños físicos significativos. Pero la verdadera transformación no se produjo en su cuerpo, estaba en su alma. David sabía que se le había dado una segunda oportunidad en la vida, no para su propio beneficio, sino para compartir las verdades que le habían mostrado. Los días que siguieron a su regreso estuvieron llenos de momentos de profunda reflexión. David sintió que lo presionaba el peso de la responsabilidad. Era muy consciente de que el mensaje que llevaba no debía tomarse a la ligera. Luchó sobre cómo empezar a compartir una experiencia tan personal y profunda. ¿Le creería la gente? ¿Se burlarían o descartarían sus revelaciones? Sin embargo, a pesar de estas dudas, sintió que una seguridad divina lo guiaba. El regreso de David no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de vivir con un propósito. Cada conversación, cada oración y cada acción se convirtieron en una oportunidad para cumplir la misión que le había sido confiada. Comenzó a hablar con su familia y amigos cercanos, compartiendo destellos de lo que había experimentado. Sus reacciones variaron desde el asombro hasta el escepticismo, pero la convicción de David nunca flaqueó. Sabía que incluso si el corazón de una sola persona fuera transformado, valdría la pena. David pronto se dio cuenta de que su testimonio debía llegar más allá de su círculo inmediato. El ser divino lo había dejado claro, el mensaje no era solo para él, sino para cualquiera que estuviera dispuesto a escucharlo. Con esta comprensión, David comenzó a tomar medidas para compartir su experiencia con una audiencia más amplia. No se trataba de buscar atención o fama, sino de cumplir la comisión divina que le había sido encomendada. Su primer paso fue hablar con su congregación. De pie ante ellos en una tranquila mañana de sábado, la voz de David temblaba mientras relataba su experiencia cercana a la muerte. La sala quedó en silencio mientras él describía la luz radiante, el ser divino y las visiones del Mesías. Muchos en la congregación se conmovieron hasta las lágrimas, mientras que otros escuchaban atentamente, con expresiones de asombro e incredulidad. David enfatizó que su historia no se trataba de miedo o juicio,
sino de esperanza y preparación. La noticia de su testimonio se difundió rápidamente. Comenzaron a llegar invitaciones de sinagogas, iglesias y reuniones interreligiosas. David aprovechó estas oportunidades, creyendo que el mensaje de unidad y despertar espiritual trascendía las fronteras religiosas. Habló con humildad y sinceridad, compartiendo no solo las visiones que había presenciado, sino también las lecciones que transmitían, lecciones de amor, compasión y la urgente necesidad de alineación espiritual. David también comenzó a documentar su experiencia por escrito, creando un relato detallado que pudiera llegar a aquellos con quienes no podía hablar en persona. Publicó artículos y ensayos, explicando cuidadosamente las verdades espirituales que le habían mostrado. Sus palabras resonaron profundamente entre los lectores, inspirando a muchos a reevaluar sus propias vidas y creencias. La tecnología se convirtió en una herramienta más para difundir su mensaje. David apareció en podcast, seminarios web e incluso plataformas de redes sociales, conectándose con personas de todo el mundo. Quedó asombrado por el alcance de su historia y el impacto que tuvo en personas de diversos orígenes. Llegaron mensajes de personas que sintieron renovada su fe o que habían experimentado revelaciones similares. A pesar del apoyo abrumador, David también enfrentó críticas y escepticismo. Algunos lo acusaron de inventar su historia, mientras que otros descartaron sus visiones como meras alucinaciones. Pero David se mantuvo firme, entendiendo que su papel no era convencer a todos sino plantar semillas de verdad en aquellos que estaban listos para recibirlas. A pesar de todo, el mensaje de David permaneció claro: la otra vida es real, el amor del Mesías es universal y ahora es el momento de prepararse espiritualmente. Continuó alentando a otros a volverse hacia adentro, buscar la guía divina y abrazar vidas llenas de propósito y compasión. Una de las revelaciones más profundas que David sacó de su experiencia cercana a la muerte fue la importancia de las comunidades pequeñas y espiritualmente unidas. Durante su visión, había visto grupos de personas reunidas en casas, compartiendo comidas y orando juntas. Estas reuniones no estuvieron marcadas por la grandeza o la ceremonia, sino por la autenticidad y el amor. Le recordaron a David los primeros días de las comunidades de fe, donde la sencillez y la sinceridad formaban la base de la vida espiritual. Inspirado por esta visión, David comenzó a fomentar pequeñas reuniones dentro de su congregación. Instó a las familias y amigos a reunirse en entornos informales para orar, estudiar las Escrituras y apoyarse unos a otros. Explicó que estas reuniones no eran solo una alternativa a servicios más grandes, sino una forma crucial de desarrollar resiliencia y fe en tiempos difíciles. David también enfatizó el poder de estas comunidades para brindar apoyo práctico y emocional. Compartió historias de su visión de cómo esos grupos se habían convertido en salvavidas durante periodos de agitación. Los miembros de estas pequeñas comunidades compartieron recursos, se consolaron unos a otros y trabajaron juntos para superar obstáculos. La fe no es solo un camino individual, decía a menudo David. Es algo que construimos juntos, de la mano. A medida que estas reuniones crecieron, David fue testigo de transformaciones dentro de su congregación. Las personas que alguna vez se sintieron aisladas encontraron pertenencia y propósito. Las personas que habían luchado contra la duda comenzaron a experimentar una fe renovada. Las relaciones se profundizaron y los actos de bondad se volvieron algo común. David se sintió conmovido al ver a las personas reuniéndose de maneras que reflejaban la armonía que había visto en el más allá. Estas pequeñas comunidades también se convirtieron en centros de preparación espiritual. Los miembros se animaron unos a otros a desarrollar prácticas personales de oración, participar en el estudio de las Escrituras y cultivar virtudes como la humildad y la gratitud. David les recordó que la verdadera preparación no consistía en acumular material, sino en alinear el corazón con la verdad divina. La visión de David de comunidades pequeñas y fieles se extendía más allá de su congregación. Comenzó a conectarse con otros líderes y a alentarlos a fomentar reuniones similares dentro de sus propias tradiciones religiosas. Creía que estas comunidades podrían convertirse en faros de esperanza, difundiendo luz en un mundo a menudo eclipsado por el miedo y la división.
Con el tiempo, los esfuerzos de David inspiraron un efecto dominó, con pequeños grupos religiosos surgiendo en todo el país e incluso a nivel internacional. Estos grupos reflejaban la unidad y el amor que David había visto en su visión, y sirvieron como recordatorios de que incluso frente a los desafíos de la vida, no estamos solos. La humanidad tiene el poder de unirse y reflejar lo divino. David Cohen reflexionaba a menudo sobre las instrucciones que había recibido durante su experiencia cercana a la muerte sobre cómo la humanidad debería prepararse para el futuro. El ser divino había dejado claro que la preparación no se trataba de miedo o supervivencia material, sino de cultivar una conexión profunda e inquebrantable con el Creador. Esta guía se convirtió en la piedra angular de las enseñanzas de David mientras ayudaba a otros a prepararse espiritualmente para lo que pudiera venir. David comenzó alentando a las personas a abrazar la práctica de la oración diaria. Explicó cómo, durante su visión, la oración apareció como una fuerza luminosa que conectaba a las personas con el reino divino. La oración no son solo palabras, dijo a sus oyentes, es un canal que les permite alinear su alma con la voluntad de Dios. David compartió oraciones sencillas y sinceras que cualquiera podría adoptar, independientemente de su trasfondo espiritual. Hizo hincapié en la sinceridad sobre la formalidad, animando a las personas a hablar con Dios como lo harían con un padre o un amigo amoroso. El estudio de las Escrituras también se convirtió en un punto central de la guía de David. Durante su experiencia cercana a la muerte, se le había mostrado cómo los textos sagrados contenían capas de significado que solo podían descubrirse mediante un estudio y una reflexión serios. Instó a la gente a abordar las Escrituras no como un conjunto rígido de reglas, sino como una guía viva y respirable para sus vidas. Cada verso tiene un latido, decía. Cuando escuchas de verdad, le habla directamente a tu alma. Otro aspecto clave de la preparación fue fomentar virtudes como el amor, el perdón y la humildad. David explicó cómo, en el más allá, estas virtudes brillaban como joyas, reflejando la alineación del alma con la verdad divina. Animó a sus oyentes a dejar de lado los rencores, reconciliar las relaciones rotas y acercarse a los demás con compasión. Vuestras acciones aquí, les recordó, resuenan en la eternidad. David también destacó la importancia del discernimiento. En su visión, se le había advertido sobre los engaños sutiles que podían desviar a la gente. Enseñó a otros a buscar la verdad no a través de voces externas, sino a través de su propia relación con Dios. Los animó a cultivar la intuición espiritual, que describió como un don que se agudiza cuanto más se utiliza. Por encima de todo, el mensaje de David fue de esperanza. Aseguró a la gente que, sin importar sus errores o luchas pasadas, siempre podían volverse hacia el Creador y comenzar de nuevo. Sus enseñanzas resonaron profundamente e inspiraron a muchos a embarcarse en sus propios viajes de crecimiento y preparación espiritual. Entre los momentos más poderosos de la experiencia cercana a la muerte de David estuvo una visión de redención y unidad que trascendió todas las divisiones terrenales. El ser divino le había mostrado un futuro en el que la humanidad, a pesar de sus desafíos, se uniría de una manera sin precedentes. Esta visión llenó a David de profunda esperanza y se convirtió en un elemento clave del mensaje que compartió con el mundo. En la visión, David vio personas de diferentes religiones, razas y culturas reunidas en armonía. No había barreras de idioma o creencias, solo una comprensión compartida del amor del Creador. Estas reuniones no fueron orquestadas por gobiernos o instituciones, sino que surgieron orgánicamente cuando los individuos reconocieron la necesidad de reconectarse unos con otros y con Dios. Era como si la humanidad recordara su origen compartido, describió David. Ya no éramos extraños, sino hermanos y hermanas. Esta unidad no se logró mediante la uniformidad, sino mediante el respeto y la comprensión mutuos. Cada persona aportó su perspectiva y tradiciones únicas, enriqueciendo la experiencia colectiva. David vio cómo estas reuniones reflejaban la unidad eterna que había presenciado en la otra vida, una armonía que celebraba la diversidad en lugar de borrarla. El ser divino también le había mostrado a David la importancia del perdón para lograr esta unidad. En la visión, vio a personas que dejaban de lado sus quejas y abrazaban a aquellos que alguna vez consideraron enemigos.
Este acto de reconciliación creó ondas de curación que se extendieron por familias, comunidades e incluso naciones. El perdón es la clave, había dicho el ser divino. Abre las puertas que dividen a la humanidad y permite que el amor fluya libremente. La visión de David también incluyó vislumbres de un avivamiento espiritual que se extendía por todo el mundo. Personas que antes habían sido indiferentes a las cuestiones de fe ahora buscaban al Creador con el corazón abierto. Este avivamiento no fue impulsado por el miedo o la obligación, sino por un deseo genuino de conectarse con lo divino. Era como ver florecer un jardín después de un largo invierno, recuerda David. Las semillas de la fe finalmente estaban dando frutos. Esta visión de redención y unidad se convirtió en la piedra angular de las enseñanzas de David. Instó a las personas a mirar más allá de sus diferencias y buscar el hilo común que los unía. Todos somos hijos del mismo Creador, recordó a sus oyentes. Nuestras divisiones son provocadas por el hombre, pero nuestra unidad es divina. Compartir su profunda experiencia no fue una tarea fácil para David Cohen. Si bien su encuentro cercano a la muerte lo había llenado de claridad y propósito, el proceso de transmitirlo a los demás estuvo plagado de desafíos. Pronto se dio cuenta de que no todos estaban preparados o dispuestos a escuchar su mensaje, y esta resistencia se convirtió en una de sus mayores pruebas. Al principio, David enfrentó escepticismo, incluso por parte de sus más cercanos. A los amigos y familiares que lo respetaban como rabino les resultó difícil conciliar su extraordinaria historia con su comprensión de la realidad. Algunos lo descartaron como una alucinación o el resultado de un trauma médico. Otros expresaron su preocupación de que el enfoque de David en el ámbito espiritual pudiera eclipsar sus responsabilidades como líder comunitario. A pesar de estos obstáculos iniciales, David se mantuvo firme. Comprendió que su tarea no era convencer a todos, sino plantar semillas de verdad que pudieran crecer a su debido tiempo. Este mensaje no es mío, decía. Pertenece al Creador y yo soy simplemente el mensajero. Para afrontar estos desafíos, David adoptó un enfoque compasivo y paciente. Escuchó las dudas y preguntas de las personas sin juzgarlas, utilizando sus preocupaciones como oportunidades para aclarar y ampliar su experiencia. También recurrió a su profundo conocimiento de las Escrituras para fundamentar sus enseñanzas en conceptos familiares, ayudando a otros a ver la conexión entre sus visiones y las verdades ya presentes en su fe. David también encontró críticas fuera de su comunidad. Algunos lo acusaron de inventar su historia para llamar la atención, mientras que otros la descartaron como producto de una imaginación hiperactiva. Estas críticas dolieron, pero David recordó las palabras del Ser Divino: este mensaje es para aquellos que tienen oídos para oír. Sabía que su papel no era persuadir a todos, sino llegar a aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Mientras continuaba compartiendo su visión, David encontró aliados inesperados en personas que habían experimentado encuentros similares. Estos individuos, a menudo de orígenes muy diferentes, afirmaron la universalidad de su mensaje. Juntos, crearon una red de apoyo, compartieron sus historias y alentaron a otros a abrazar las verdades más profundas de la existencia.